Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos el noticiero con la historia de un padre que tras visitar el barrio de un yihadista que asesinó a su hijo, lanza una campaña para frenar el odio en Francia. Se llama Latifa y es de origen marroquí. Perdió a su hijo en un atentado fundamentalista en Francia. El asesino Mohamed Merah fue abatido por la policía, pero ella decidió ir a la localidad donde este vivía para entender lo que pasó. Por la calle preguntó a unos jóvenes si conocían al asesino. Me acerqué a dos de ellos y les pregunté dónde vivía el asesino de mi hijo. Me miraron y me preguntaron, pero señora, ¿usted no ve la tele? ¿No lee los periódicos? Mohamed Merah es un mártir, un héroe del Islam. Puso a Francia de rodillas. Yo les miré y les pregunté si sabían quién era yo. Les dije que era la mamá de Imad y que cómo podían decir que Mohamed era un mártir. En realidad era un asesino. Entonces se levantaron y me rodearon. Creí que también había llegado mi hora. Sin embargo, no fue el final. Lo que ocurrió fue el principio de otra historia, porque Latifa conmovió a los jóvenes. Me dijeron que sentían lo que yo estaba viviendo y que era una mujer valiente por ir hasta ahí a buscar el asesino de su hijo. Uno dijo, mi mamá no haría eso. Cuando salgo de casa me dice que ojalá no regrese. Latifa dice que todo cambió a partir de entonces. Vio cómo el odio crece en personas que se sienten abandonadas y por eso fundó una organización llamada Imad para apoyar a los jóvenes de barrios como ese. Su labor le valió el premio Sayed, fruto de la alianza por la fraternidad que firmaron el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar. Estaba muy emocionada, muy contenta. Es un premio que me ayudará a trabajar más por los jóvenes. Fue un orgullo y espero algún día poder ver al Papa Francisco. Es un hombre que admiro y un hombre que abre caminos de paz. Es extraordinario. Que Dios lo proteja. El premio Sayed se entrega a todos aquellos que construyen puentes entre personas de distintas religiones. Esto es justo lo que está haciendo Latifa, ayudando a muchos jóvenes de barrios marginales de Francia para que no caigan en la trampa del odio. Roma lanza visitas virtuales a sus 8 museos cívicos. A pesar de que los museos romanos permanecen cerrados por las medidas ante la pandemia, es posible vivir la experiencia del arte en la ciudad eterna a través de un clic. Este innovador tour virtual permite visitar los museos más importantes de Roma, desde los imponentes museos capitolinos, la histórica Arapachis y la majestuosidad de Villa Torlonia. Con más de 300 salas y miles de obras, los 8 museos cívicos de Roma ofrecen una visita virtual gratuita completamente enriquecida con imágenes, videos, audios y textos informativos. Conocer el Museo Napoleónico, el Mercado de Trajano, Museo de los Foros Imperiales, y el curioso Museo de Roma es posible desde cualquier parte del mundo. Una visita a distancia sin precedentes y altamente inmersiva en el patrimonio de los museos romanos. Incluso gracias a drones de última generación, los visitantes podrán ver salas y obras desde una perspectiva adicional e inédita de la visita al museo y a la ciudad. Para realizar el recorrido se puede acceder en museiincomuneroma.it. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador lanza su editorial titulada Los 4 Principios del Agua, en la voz del padre Andrew Oliva. En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, celebrada en Dublín en enero de 1992, los expertos consideraron que la situación de los recursos hídricos a nivel mundial se estaba volviendo crítica y acordaron 4 principios que deberían ser respetados internacionalmente. El primero es que el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. El segundo, que el aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores
y los responsables de las decisiones a todos los niveles. Tercero, que la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento y la gestión y la protección del agua. Y cuarto, que el agua es un bien público y tiene un valor social y económico en todos sus usos competitivos. Sin lugar a dudas, en El Salvador, por la especialmente crítica situación de los recursos hídricos, se requiere de la aprobación de una ley general de aguas que responda a estos 4 principios internacionalmente asumidos y que sea una ley muy clara, coherente y sin vacíos. Una ley que, como han venido luchando desde hace 15 años diversas organizaciones sociales, esté por encima de los intereses económicos, empresariales, mercantiles y políticos de los grupos de poder de nuestro país y responda de una vez por todas y de manera urgente a los intereses de la población, especialmente de las mayorías empobrecidas que se ven fuertemente afectadas por la escasez del agua en sus comunidades. Estamos conscientes que una ley no va a garantizar automáticamente que todo el mundo tenga el debido acceso al agua, pero sí es una condición necesaria para poder cambiar la realidad actual, asegurar el adecuado uso de la misma para ahora y las futuras generaciones. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 20 de San Juan, nosotros tenemos este relato de la resurrección de Cristo, ahora con María Magdalena como protagonista. Sí, es el martes de la octava de Pascua. Seguimos celebrando con gozo la resurrección del Señor. Claro, es la fiesta de las fiestas. Es la que le da sentido a nuestras vidas. Por eso la Iglesia lo celebra 8 días consecutivos, porque es el acontecimiento que marca el antes y el después. Entonces, María Magdalena, una mujer piadosa, entregada al Señor, va a cumplir con una de las obras más hermosas, que es el visitar a los muertos, embalsamar su cuerpo, cuidarlo, porque para María Magdalena era su Señor, era su Salvador. Y cuando no lo ve en la tumba se pone triste. De repente se acerca y ve que hay 2 ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies de la tumba. Y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y le dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. De repente detrás se le aparece Jesús y le dijo: María, ¿por qué lloras? Y Jesús se veía tan normal, tan humano, común y corriente, que María lo confundió con el jardinero. Y entonces le dijo: Señor, pero ya muy seria, ¿verdad? Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para yo irlo a embalsamar. Y Jesús le dice: María, soy yo. Y María se sorprende, llena de gozo, de alegría, al ver que su maestro estaba vivo. Y entonces ella dice: Rabino, maestro. Y Jesús le da nuevamente ahora el encargo de que vaya a avisarle a sus discípulos de que los espera en Galilea. Y que le dice: subo al Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es su Dios. Y de esta manera, María también se convierte en la primera apóstol de anunciar la buena nueva del Maestro. Señor, danos la gracia de poder descubrirte en cada ser humano, sobre todo en aquellos que son comunes y corrientes en nuestra sociedad. Que así sea.
Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, viajará a Guatemala y El Salvador desde hoy lunes y hasta el jueves, según informó el Departamento de Estado. Zúñiga planea entablar conversaciones con las partes interesadas claves sobre los esfuerzos conjuntos e integrales para abordar las causas fundamentales de la migración y la migración irregular en, desde y a través de la región. También hablarán sobre los esfuerzos humanitarios para ampliar el acceso a la protección para los más necesitados. Kathy Tobin, quien es directora senior de seguridad transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional, viajará con el enviado especial Zúñiga. Por otro lado, un oficial de la policía del Capitolio de Estados Unidos murió el viernes y otro resultó herido cuando un sujeto estrelló su automóvil contra una barricada frente al Capitolio. La policía del Capitolio dijo que el atacante salió del auto con un cuchillo en la mano y se abalanzó sobre los oficiales, luego de lo cual la policía le disparó. El sospechoso fue identificado como Noah Green, de 25 años de edad. Según sus familiares, el sujeto sufría de depresión. Ante este mortal ataque, fuentes del Capitolio aseguran que va a demorar más tiempo el retiro de las vallas metálicas que están apostadas a lo largo de los alrededores de la sede legislativa. Esto tras los sucesos ocurridos el pasado 6 de enero. En otras informaciones, la nueva guía de los CDC establece que aquellos viajeros completamente vacunados tienen menos probabilidades de contraer y transmitir el COVID-19. Pese a ello, advierten que los viajes internacionales presentan riesgos adicionales, esto debido a las nuevas variantes del virus, frente a incluso los viajeros ya inmunizados. La Agencia de Salud del Gobierno de Estados Unidos también recomienda a los estadounidenses que vuelen no bajar la guardia y hacerse la prueba de 3 a 5 días después del viaje. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Un nuevo estudio revela que viajar representa poco peligro para las personas que han recibido la vacuna del COVID-19. Estoy cómodo viajando porque estoy completamente vacunado. Ahora me siento más cómoda porque todo el mundo lleva sus mascarillas y las vacunas. Ya tenemos las vacunas. Aparte de ser una percepción para estos viajeros, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC confirmaron este viernes que quienes se encuentran vacunados pueden viajar asumiendo un bajo riesgo. Pese a eso, las imposiciones de bioseguridad en Estados Unidos siguen vigentes, al igual que el requisito de una prueba negativa previo a entrar al país. Eddie Miceli, experto en seguridad aeronáutica, advierte que pueden variar según el destino. El problema existe en los vuelos internacionales, donde los protocolos cambian prácticamente a diario. O sea, que si una persona o un grupo ya tiene planes de viaje para cierta cantidad de tiempo, cuando efectúan el viaje o a mitad de viaje, los protocolos, tanto en el país que llegan de vacaciones o el país que regresan, pueden y es muy probable que cambien. Muchas personas se han quedado varadas. Según datos de la Administración de Seguridad en Transporte de Estados Unidos, los viajes aumentaron de manera significativa entre 2020 y 2021, pasando, por ejemplo, el 1 de abril de 124,000 pasajeros a más de 1,500,000. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Ahora nos vamos a Centroamérica. En El Salvador, las autoridades dicen que China ha donado 150,000 vacunas contra el COVID-19 a ese país. En su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele anunció que recibió una carta del presidente Xi Jinping, donde comunica que donará a El Salvador 150,000 vacunas contra la COVID-19. Agregó que el donativo de vacunas vendrá el martes por la noche, algo que confirmó el ministro de Salud. De manera inmediata se va a nuestro Centro Nacional de Biológicos e inicia su distribución tal cual se ha venido realizando el proceso de vacunación. El mandatario además aseguró que el miércoles inicia la vacunación de pacientes con enfermedades degenerativas crónicas y con los adultos mayores. El titular de salud dijo que este grupo de personas será contactada por el gobierno. Que ya están llamándolos, varios de los salvadoreños han recibido pues, una llamada en la cual se les está programando ya una cita. Son aquellas personas que tienen enfermedades crónicas
degenerativas que no están controladas. En otro anuncio, el presidente dijo que el lunes 12 inauguran un megacentro de vacunación. El ministro de Salud no reveló la ubicación. No les puedo brindar los detalles exactos del sitio donde va a ser. Sí podemos mencionar que es ya una área que ha sido diseñada para poder ampliar esta estrategia de vacunación. Según la proyección de las autoridades, con este centro tendrán capacidad para atender 10.000 personas por día. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. En más noticias de El Salvador, el presidente de la Asociación de Colegios Privados, Javier Hernández, dice que entre el 5 y el 6% de los colegios comenzarán clases semipresenciales. La mayoría de instituciones educativas privadas no recibirá alumnos este 6 de abril, fecha que el Ministerio de Educación fijó para reabrir las aulas de forma opcional y gradual. Se trata de que el colegio va a hacer una encuesta simplemente para orientar las opciones que el padre de familia diga que quiere para continuar la educación. El colegio va a tener que abrir la opción virtual para quienes quieren virtual, la opción semipresencial para quienes quieren semipresencial. Según el presidente de la Asociación de Colegios Privados, la mayoría de esas instituciones atiende primera infancia. No por los colegios en sí, sino porque la virtualidad se torna un poco difícil en esos niveles y porque el padre de familia ha estado solicitando que abran el colegio. El Ministerio de Salud tiene planificado culminar esta semana la vacunación de docentes del sector privado para el regreso a los salones de clase. El ministro Francisco Alaví habla de unos 10.000 maestros, pero Hernández dice que son unos 15.000 y que algunos de ellos tendrán inconvenientes para ser registrados en el sistema. Colegios bilingües y biculturales que solo cuentan con pasaporte y que obviamente tienen los permisos de trabajo en el país, pero no tienen DUI. Y la plataforma SIGES de repente pues no permite la inscripción o el registro. En El Salvador funcionan unas 1.000 instituciones educativas privadas. Antes de Semana Santa, el 60% contaba con el aval de los Ministerios de Salud y Educación para recibir alumnos. El presidente de la Asociación de Colegios Privados dijo que se espera que para esta semana se llegue al 95%. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ya estamos a punto de las elecciones que son el próximo domingo y ya no se pueden hacer mítines ni hacer encuestas, aunque sí circulan por online pues mucha propaganda. Y ya están designados 90.000 policías para que haya orden, para que se respete la libertad de cada uno y hacerlo todo con el orden que exige este acontecimiento tan importante que, como dicen varios obispos, es una gran responsabilidad. Los católicos no pueden votar en conciencia con personas que defienden el aborto, la eutanasia, el mal llamado matrimonio homosexual, la identidad de género, aunque a veces ahora no lo dicen, pero lo tienen bajo manga. También esta semana se está orando mucho al Señor de la Misericordia, porque el próximo domingo, justo el día de las elecciones, es el día del Señor de la Misericordia. A través de movimientos, grupos parroquiales y de otras comunidades se está haciendo la novena al Señor de la Misericordia, que buena falta nos hace a todos. Las clases presenciales o semipresenciales en principio podrían comenzar el día 19 de abril, siempre voluntariamente. Hay opiniones pues muy divididas en cuanto a este aspecto de que sean presenciales, pero urge que haya esa posibilidad. El bono familiar universal de 600 soles todavía falta por repartirlo a muchas familias y para informarse tienen que llamar al número 101 y ahí les van a indicar si les corresponde ahora o la fecha que sea necesario. La variante brasileña de este virus se está extendiendo por todo el Perú. En un principio era solamente en las regiones limítrofes a Brasil, pero ahora está invadiendo todo el Perú y muy contagiosa, incluso pues alcanza también a jóvenes y algún niño.
con lo cual pues es algo muy peligroso. Se han vacunado hasta el momento 580.815 personas, muy pocas todavía. Según el ministro de Sanidad, para julio 4,5 millones estarán vacunados o estaremos vacunados, no sabemos. Todavía no hay muchas vacunas, aunque hay 48 millones contratadas en Sinopharm, pero no van a llegar de golpe, van a ir llegando pues poco a poco. Hay contactos con la Moderna y también Johnson para que pueda haber más facilidad. Bien, el día de las elecciones los transportes públicos funcionarán desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. El Fe y Alegría, que es esta asociación de colegios católicos en lugares pobres, está reclamando, está pidiendo tablets para sus alumnos. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. En El Salvador, el arzobispo de San Salvador se refiere al caso de la salvadoreña asesinada en México. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, se refirió la mañana de este 4 de abril al caso de Victoria Salazar, la salvadoreña radicada en México que fue asesinada por agentes policiales en ese país. En realidad es un caso emblemático que habla del drama de tantos salvadoreños. Qué bueno que en este caso pareciera que se está investigando y que se quiere hacer justicia. Qué bueno. Ojalá que no sea solo una apariencia, sino que de verdad las cosas cambien. El religioso enfatizó en la importancia de velar por todos los migrantes que por alguna razón deciden buscar oportunidades en el exterior. No son criminales, como muchas veces se les ha querido ver. No son ni siquiera ilegales, son indocumentados, porque tienen el derecho a migrar las personas. Y todos somos habitantes de este mundo. Las fronteras son para organizar los países, no para dividirlos, mucho menos para bloquear el paso de las personas. Por otra parte, el representante católico recalcó la necesidad de crear espacios de oportunidades para que los salvadoreños puedan superarse y así evitar el aumento latente de criminalidad en el país, pues consideró que solo cuando superamos la violencia vamos a poder desarrollarnos. Hoy, 6 de abril, en el santuario de la iglesia, celebramos el Día de San Samuel. Conozcamos su historia. Y cuando ya se acercaba a su final, Samuel reunió a las 12 tribus y les preguntó: aquí me tenéis, acusadme ante el Señor si he quitado a alguien un buey, o he robado a alguien un asno, si he oprimido o perjudicado a alguien, o si me he dejado sobornar. Acusadme y yo os responderé. Todos respondieron al unísono: no nos has perjudicado ni oprimido, ni te has dejado sobornar. Y luego de hacer algunas admoniciones para que el pueblo no cayera en desgracia ante Dios, Samuel se fue a su casa en Ramá, allí murió, e Israel lloró durante un buen tiempo su irreparable pérdida. Samuel, hijo de Elcaná y Ana, era el fruto de una sentida petición que su madre le había hecho a Yahvé, pues era estéril, y luego de mucho rogar y prometerle que le consagraría a su hijo de por vida, nació Samuel, cuyo nombre significa se lo pedí al Señor. Luego de destetarlo, dice la Biblia, fue presentado ante el sumo sacerdote, Elí, con quien se quedó a vivir en el templo. Una noche mientras dormía, siendo aún muy joven, fue despertado por Yahvé, quien le dijo que desde ese momento lo respaldaría y hablaría por su boca, y así fue. Pues en efecto, tras la muerte de Elí, que se desnucó al caer de la silla que ocupaba en el momento de recibir la noticia de la muerte de sus 2 hijos a manos de los filisteos, Samuel fue aceptado como juez y profeta y guió al pueblo con sabiduría
hasta que los empecinados israelitas le pidieron un rey. A pesar de que no estaba de acuerdo, Dios tampoco, sin embargo, accedió a esta petición. Por designación divina, ungió a Samuel como el primer rey de Israel, al que después de un tiempo el Señor le retiró su favor y envió a Samuel por David, el vencedor de Goliat, que era un pastor hijo de Jesé de Belén y tronco común del que nació Jesús. Fue a Samuel a quien le tocó recibir el arca que torpemente los hijos de Elí, sin consultárselo, llevaron al campo de batalla para que los protegiera, y los filisteos, luego de vencer al ejército israelita, se la robaron, pero meses después tuvieron que devolverla por los males y enfermedades que el tabernáculo causaba a los raptores. Durante 40 años Samuel fue la indiscutible autoridad moral y religiosa de Israel, y por su boca siempre habló Dios para aconsejar y reprender al rey y enderezar la errática conducta de las 12 tribus que habitualmente coqueteaban con los dioses paganos, abandonaban la ley mosaica y se mantenían enfrentadas entre sí por envidias y celos infundados. Algunos exegetas afirman que Samuel es equiparable a Moisés, puesto que una vez en la tierra prometida y tras la desaparición de Josué, el pueblo escogido de Dios se sumió en disensiones y enfrentamientos que con el paso del tiempo lo hicieron ingobernable, hasta que apareció Samuel, fusionó las tribus, puso orden y por eso es considerado como unificador de Israel, su gobernante más probo y justo y primer gran profeta del Antiguo Testamento. Por eso hoy, 6 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Samuel que enseñe a nuestros líderes a regir los destinos del país con idoneidad, justicia, ecuanimidad y siempre anteponiendo los intereses generales sobre sus intereses particulares. Ahora les presentamos el mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de Abba Radio y Televisión, Abba Magazine, Abba Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos, llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y para terminar el noticiero del día de hoy, les presentamos esta hermosa canción titulada Resucitó, en la voz de nuestro director general, Jaime Sevilla. Resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó. Camino del sepulcro, María Magdalena va a embalsamar el cuerpo de su majestad. La piedra está movida,
angustiada ella está, va a avisarle a los demás, porque no entendía que Jesús resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya, Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya, Jesús resucitó. Corriendo a toda prisa van hacia aquel lugar. Juan se queda a la entrada, Pedro entra sin pensar. Los dos asustados no sabían cómo actuar, no sabían qué decirle a los demás, porque no entendían que Jesús resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya, Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya, Jesús resucitó, resucitó de entre los muertos, Él resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó, resucitó, de entre los muertos, Él resucitó de los muertos. Jesús resucitó, resucitó. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.